Pues me llamo Paulina Macías Núñez, soy la coordinadora de la Galería Libertad desde hace 6 años. Pues en este trabajo me ha tocado, tuve un poco de suerte cuando llegué porque justo coincidió la remodelación arquitectónica del espacio y a partir de ese hito en la historia de la galería rediseñamos no solo su imagen gráfica y su presencia institucional, sino también su proyecto curatorial. Y a partir de ese momento hemos organizado el trabajo de la galería en temporadas mensuales que exhiben exposiciones tanto individuales y colectivas. Nos interesa un montón la interdisciplina y una noción contemporánea del arte. En realidad a mí me interesa entender el arte como un concepto que está en permanente disputa. O sea, al ser una construcción social, es un concepto dinámico que va mutando un poco en tiempos, en espacios, y que además normalmente su concepción, su definición y su aplicación pues es dinámica, ¿no? O sea, está sucediendo mientras sucede. Porque pues al final todo el quehacer artístico sucede en un campo, ¿no? O sea, como en términos de Bourdieu, o sea, el campo del arte al final determina un montón de dinámicas que suceden y que definen la palabra arte. Entonces, a mí me interesa pensar en el arte así, como esta concepción social y dinámica que al final se está construyendo mientras se exhibe, mientras se produce, mientras se dan becas, mientras. Entonces digamos que en este caldo del mundo del arte queretano, regional, nacional, ¿no? Todos estamos construyendo la palabra arte y entonces así la postura de la galería es una postura como de definir el arte desde como en una extensión súper amplia, ¿no? Y por eso nos interesa entender el arte como algo interdisciplinario, como algo que tiene muchos soportes, muchas posibilidades de salida, ¿no? Nosotros tenemos exposiciones que combinan la literatura con la tecnología, las artes visuales con el video, y entonces justo para tener una definición amplia y dinámica del concepto. En términos de influencias, como desde el trabajo que yo desempeño en la galería, o sea, por supuesto que me interesan un montón de artistas y particularmente como en México, a partir de en 1990, los 2000, ¿no? Empezaron a suceder un montón de cosas que redefinen la noción del arte y es justamente como en ese terreno en el que me interesa ubicar el quehacer de la Galería Libertad. Pero sobre todo, justo por el trabajo que yo hago, me interesa más bien como pensar en otros espacios que han hecho trabajo similar al de la galería o que la galería intenta hacer como, ¿no? Así de entrada me parece que el Museo de la Ciudad y su director, o sea, son una influencia en toda una generación completa. A mí me interesa el arte y a mí me interesa trabajar en la Galería Libertad porque existe el Museo de la Ciudad, ¿no? Entonces, para mí eso, así en términos regionales, incluso nacionales, lo que sucede en el museo es súper importante. Y justo esta definición de posibilidades de apertura y de dinamismo, o sea, el museo se reinventa todos los años, me parece que es lo que intentamos hacer en la Galería Libertad, ¿no? O sea, cada quien tiene su espacio, sus definiciones, sus públicos, pero a mí esa me parece una influencia muy especial. Y bueno, por otro lado, hay un montón de historias como de galerías y museos públicos y privados que han determinado, pues, el rumbo como de cómo se expone, cómo se entiende, cómo se lee el arte, ¿no? El MUAC, por ejemplo, me parece un ejemplo increíble. O sea, es el único edificio, bueno, a lo mejor estoy diciendo el único, pero o sea, es un edificio que se pensó a partir del proyecto curatorial. O sea, no existía el edificio y luego sucedió el proyecto curatorial, sino al revés. O sea, el arquitecto tuvo nociones del proyecto antes. Entonces, pues claro que es una institución increíble que además tiene muchísimas posibilidades de fondeo porque tienen un board, porque son, ¿no? O sea, son abiertos, tienen posibilidades como de informar, trabajan en gobernanza. O sea, el MUAC me parece una institución increíble, ¿no? Y recientemente estamos muy interesados en la Galería Libertad en empezar a trabajar dinámicas relacionadas con el arte y la tecnología y hemos empezado como a tener pláticas con un espacio que me parece súper interesante que se llama Le Cube, que está en Francia, como en las afueras de París, que justo trabajan estos asuntos como híbridos entre el arte y la tecnología. Pues a mí me interesa el arte completo, ¿no? Y me parecen interesantes y reveladoras todas sus adjetivaciones, ¿no? O sea, entender el arte como, o dividir
gran noción del arte en moderno, contemporáneo, y entonces que pareciera que fueran campos distintos, me parece mucho más que como que yo quiera dar una opinión, me parece que quiero observar eso, ¿no? Porque me parece muy, muy revelador. Me parece que el arte contemporáneo es igual arte, ¿no? O sea, como entra en esta gran categoría, y lo que sucede es que estamos en un momento en donde los soportes y los alcances son distintos, ¿no? A lo que sucedió en momentos anteriores de la historia. Y a mí, en realidad, todas estas posibilidades, o sea, el arte ahora es un poco más pues cerebral, ¿no? Menos retinal, pero me parece que eso habla de nuestro tiempo, ¿no? O sea, como yo no pensaría en el arte contemporáneo como un campo distinto al arte, ¿no? Y entonces justo me interesa como observarlo y entenderlo, porque en general todo este gran concepto de arte a mí me parece que es una forma de entender mejor el mundo. Es justo a través del proyecto curatorial en donde entendemos la palabra arte como un concepto dinámico y abierto, que programamos en términos dinámicos y abiertos, ¿no? O sea, estamos abiertos a todos los soportes y las disciplinas, ¿no? O sea, la temporada pasada había telar de cintura, esta temporada hay pintura, instalación, la siguiente temporada hay otra instalación. O sea, nos interesa, y cuando programamos hacemos un esfuerzo consciente de que haya diversidad de disciplinas, de trayectorias, de intereses. O sea, lo que nos interesa mostrar es la pluralidad que existe dentro del concepto del arte, y es así como se traslada, ¿no? O sea, a través de este dinamismo y de esta multiposibilidad de lo que se puede. En Querétaro suceden cosas desde hace mucho tiempo. O sea, la misma galería se fundó en 1987, ¿no? O sea, tiene casi tantos años como yo. Y a partir de ahí han sucedido un montón de dinámicas que ahora que parece que se potencian, porque pues en realidad Querétaro es un estado que está un poco pues en crecimiento, ¿no? Llega mucha gente, hay mucha gente distinta, tenemos muchas influencias, las comunicaciones son más fáciles, el internet, ¿no? O sea, como... Y entonces sí entiendo y observo como una sociedad súper pujante que en consecuencia genera pues una comunidad artística pujante, diversa, interesante, ¿no? Que eso implica que haya, o sea, que es un terreno de acuerdos y de disputas, y eso me parece que lo mantiene vivo. Tenemos una especie de plan de medios, y todas las temporadas normalmente siguen ese plan de medios, que incluyen pues todas nuestras redes sociales, las redes sociales a las que tenemos alcance como el gobierno, los otros museos. Normalmente también tenemos cada 3 meses entrevistas, y difundimos la programación en la radio estatal. Y por otro lado, hacemos una labor importante en relación como, digamos, con el contacto un poco más directo, ¿no? O sea, asistimos a foros, damos clases, organizamos talleres, y eso alcanza como en un nivel un poco, o sea, es mucho menos masivo, pero más cercano, y de esa manera se difunden las actividades de la Galería Libertad. Por otro lado, también hacemos colaboraciones dentro de la programación en eventos y exposiciones con galerías, museos y otras instituciones, y es a través como de estos contactos que hacemos una especie como de nodo, que entonces también un poco, parece que es un poco como de boca en boca, pero en realidad es un contacto interinstitucional, difundimos la labor de la galería. Entonces sí, por supuesto hay un plan de medios masivos, ¿no? Que, bueno, masivos como las redes sociales, pero también hacemos como una labor un poco más como de a pie, ¿no? Como de generar redes y de construir una pequeña comunidad. Y ahora estamos trabajando en mejorar y establecer como la noción de gobernanza en la Galería Libertad, para tener como una comunidad mucho más establecida, que se entere de lo que sucede, pero que también comparta un poco los logros y demás. Es justo como una iniciativa y un proyecto que vamos a desarrollar en el 2020 para darle solidez y estructura a la institución. Pues ahorita recientemente inauguramos la 8ª temporada del 2019. Las exposiciones habla sobre las fronteras, pues las fronteras en general. Tenemos una exposición de dibujo de Susana del Rosario, una de cerámica de Dan Marte, una de pintura que se llama Geopoética de Walter Cruz, y Apología de la Materia, que es una instalación de Azucena Germán. Esto se va a quedar hasta el 5 de noviembre, estoy mintiendo, hasta el lunes antes del 7 de noviembre, que es cuando es, el 8 de noviembre, perdón, que es cuando es nuestra siguiente inauguración. Inauguramos con una exposición que me da mucha emoción, de Enrique López Llamas, que es un artista, él es de Aguascalientes, estudió en Guanajuato, recién está haciendo la maestría en Soma, pero me parece que es un artista súper interesante.
una instalación de Antonio O'Connell y un proyecto de Julián Guzmán, La Remolacha. Esa es nuestra temporada 9 y vamos a concluir el año con una exposición de Fernanda Melgarejo. Es un performance y exposición que tiene que ver con los límites entre la artesanía y el arte, y una gran exposición sobre un proyecto que tenemos de arte y tecnología que se llama LATA. Es una colectiva que incluye pues, un gran programa como de formación para artistas y después eso va a determinar o devenir en una exposición. Y así concluimos el año. Estamos como Galería Libertad en Facebook, Twitter e Instagram.